Sol de Venezuela nace en el Esequibo y hoy aquí, como siempre, operacionalizando una comunicación para encontrarnos, como siempre, y aquí estamos con un libro, Prueba de Vida, Geraldina Colotti, quien es poeta, escritora, comunicadora. Quiero saludar a este mundo multicéntrico y multipolar. No es casual hoy que estemos construyendo, dentro de toda esta complejidad que tejen el capitalismo mundial, nuevas formas de cómo llegarle. Geraldine, bienvenido a este programa, tu programa. Quiero saludar a esos intelectuales que siempre llegan, que siempre están aquí, que siempre visitan. ¿Cómo ves la Venezuela de hoy? Porque hoy vamos a hablar de muchas cosas. Muchísimas gracias, camarada. Un gran honor estar aquí en la gloriosa TV FAN, constatando una vez más que la Unión Cívico-Militar es una de las principales fortalezas de la revolución, porque hemos visto que en todos los países donde no se logró lo que ha logrado el gran proyecto de nuestro comandante eterno, es decir, democratizar y juntar con los ideales socialistas, los ideales nacionalistas de la Fuerza Armada y hacer una Fuerza Armada nacional bolivariana, como es aquí, bueno, se fracasa con mucha más frecuencia. Y la segunda fortaleza que está relacionada con eso es la movilización permanente popular que el Partido Socialista Unido de Venezuela, el más grande de América Latina, digamos, siguiendo las indicaciones antes del comandante y después de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, ha logrado tener una tensión permanente e importante que juntan las instancias populares y el gobierno popular. Aquí manda el pueblo. Entonces, ¿dónde manda el pueblo? Se tiene que escuchar al pueblo, el pueblo organizado y consciente. Eso se ve en la calle, se ve. Yo vengo aquí desde que me entregaron el pasaporte en 2010, pude viajar, vino a ver qué estaba pasando, de dónde estaba surgiendo de nuevo una esperanza, cuando por lo contrario los pueblos de Europa parecían bastante endormecidos, se desviaban detrás de falsas banderas. Aquí estaba renaciendo la esperanza. Esta esperanza yo la veo cada día más fuerte, cada día más determinada, a pesar de la tremenda medida coercitiva, unilateral e ilegal que han intentado doblegar a este pueblo, pero no han podido ni podrán. Fíjense, es importante, Geraldine, porque existe una lectura de tiempos que todavía tenemos que seguir estudiando, lo que es la democracia representativa que hubo antes de la Constitución, de nuestra Constitución, de esa Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a lo que hoy es la democracia participativa y protagónica. Es muy importante, estás aquí desde el 2010 viniendo y fíjate, nosotros teníamos una deuda contigo de hoy hacer parte de la comunicación de cómo está la complejidad del mundo hoy, porque no es casual que la Organización de Naciones Unidas, cuando se consolida esa organización después de la Segunda Guerra Mundial, llegaron a acuerdos antes de esa consolidación de acabar con el nazismo, y hoy vemos que a todos estos años se ha roto totalmente esos acuerdos. El caso de la operación oportuna que hizo la Federación Rusa ante la OTAN, igualmente el sufrimiento que tiene hoy el pueblo palestino. Fíjate, por ahí, cuando uno ve las imágenes de lo que ocurre en Gaza, con todo esto del sionismo israelí, ¿qué podemos decir? Sí, bueno, lo que tú dices es fundamental, porque nosotros venimos como viejos revolucionarios del siglo de antes, el siglo de las revoluciones, de una conciencia de la formación permanente, que no era una formación académica destacada de la realidad,
pero sí era una formación científica del marxismo, de análisis, pero siempre para transformar la realidad, para cambiar este mundo. ¿No? Fíjate, Geraldine, mira, ahí vemos el mapa, ¿no? Y, oye, quiero agradecerle, miren, mira todo lo que era un territorio. O sea, pareciera que hoy, cuando uno ve la Europa y cuando uno ve todo eso que está aconteciendo por allá también en Palestina, ¿será casual esto hoy? Tú que estudias todos estos temas, mira, Prueba de Vida, un libro que tú nos estás dando. Esto tiene toda una lectura de años de cómo han acontecido las cosas allá. Sí, por supuesto, nos hicieron perder la capacidad de ver el mundo como estructurado en la base, ante de todo, de la contradicción entre el capital y el trabajo. Es decir, que hay una explotación. Entonces nos hacen creer que la democracia representativa, como la llaman, la democracia burgués, sea la forma mejor, hasta que se tenía que exportarla con las armas. Pero nosotros, estudiando, entendiendo el marxismo, sabemos que la democracia burgués es la dictadura de la burguesía, como nos ha explicado Marx y Lenin, y lo vemos en la contradicción muy evidente hoy entre la legitimidad de los pueblos, de los derechos de los pueblos que son pisoteados, y la legalidad burguesa que te mata con la mano limpia porque no te entrega trabajo, cultura, salud, educación, es que cuando no le gusta las reglas internacionales la pisotean, como hemos visto con el secuestro del diplomático venezolano Alex Saab, pero como estamos viendo a nivel internacional con el genocidio del pueblo palestino, que a pesar de tanta resolución de la ONU, que por supuesto no sirve para nada, pero sea el gendarme del mundo a 200 años de la doctrina Monroe, que son los Estados Unidos, pero también su gendarme en Oriente Medio, que es la entidad sionista, hacen lo que le da la gana. Geraldine, vamos a irnos una pausa rapidito y volvemos. Volvemos en esta fórmula perfecta que es, sin duda, tu televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por ahí me están mandando mensajes, ¿vale? Claro, en estos días aparecimos, estábamos con una conexión desde el circuito radial Tiuna y nos conectamos con TVFAN. Quiero agradecerle a toda esa audiencia que estamos activos por aquí. Estamos en esta visión de ir poco a poco saltando hacia adelante. Quiero agradecerles un nuevo formato, pero poco a poco se van consolidando las cosas desde aquí, desde TVFAN, Radio Tiuna, pero es en COFAN. Bueno, volvemos, Geraldine. Quedamos con el tema de la complejidad de lo que vive el mundo hoy, con varios momentos que ocurren, operación de Rusia, Palestina, y pareciera que nuestra región, el Esequibo, por medio de la energía, puede ser parte de esas apetencias del imperialismo mundial. Sí, sí. ¿Tú qué estudias todos esos temas seguramente complejos? Bueno, se tiene que ver todo eso, como tú estabas diciendo, en la complejidad de un enfrentamiento a nivel global que por supuesto tiene que ver con la crisis estructural del capitalismo, que no puede dar respuesta al pedido de los pueblos, que por lo contrario está destruyendo el planeta. Cuando uno ve en Palestina todo ese tipo de operaciones militares, sin pensar que hay hospitales, sin pensar que hay un sinfín de cosas, es eso, esa crisis que hoy está retumbando. Por supuesto que es crisis de valores, ¿no? Porque, y sobre todo se basa sobre una tergiversación
que sirve para llevar al pueblo a marchar detrás de falsa bandera, como pasó con los pueblos de Europa después de la derrota del siglo revolucionario. Ellos hablan de paz y construyen la guerra imperialista. Hablan de derechos humanos y sus derechos son en un sentido único, porque vemos que hasta las organizaciones llamadas humanitarias, que no son de nuestro convencimiento, pero han denunciado meses antes de la rebeldía necesaria del pueblo palestino del 7 de octubre, había denunciado que había un proyecto de policía de limpieza étnica contra los niños que la entidad israelí estaba haciendo con respecto a Gaza. Hay datos que hay ahí. Entonces, ¿de cuál derechos humanos hablamos? ¿De cuál derecho humanitario del cual siempre se llenan la boca cuando están en las organizaciones internacionales para agredir a los pueblos? Porque con Venezuela, y tú estabas hablando del Esequibo, vemos que esta retórica es utilizada muchísimo desde la autoproclamación de un títere que nadie había elegido, que ahorita como denunció la vicepresidenta Delcy Rodríguez ayer, lo vemos de nuevo reflejado en la elección de uno de los jueces en la Corte de Justicia Internacional, donde se tiene que de nuevo afirmar el lodo írrito del despojo del Esequibo. Ha sido elegido un juez de Rumanía que se permitió de nombrar a Julio Borges, imagínense, el golpista, el asesino y todo, de nombrarlo como canciller de Venezuela. O sea, esto es una prueba, como digo Delcy, es una prueba de cómo están atacando a Venezuela basando esta propaganda de una manera totalmente falsa, y sobre todo es una prueba de lo que va a pasar si se va a, digamos, imponer la ley de la burguesía y no la ley del pueblo, que siempre ha intentado resolver la controversia histórica llamando el otro pueblo de Guyana a ser solidario, cuando por lo contrario vemos que no es para nada una agresión al pueblo, porque es al contrario, ahí hay todas las multinacionales que están intentando, utilizando un gobierno títere también, como hicieron en otro caso, para agredir a Venezuela y para tergiversar con la complicidad de la mediática internacional, como siempre han hecho contra Venezuela, utilizando la retórica de los derechos humanos, cambiando los conceptos y los contenidos para agredir a Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene por lo menos dos grandes recursos: los recursos naturales, pero sobre todo los recursos de su pueblo, de su organización populares, que siendo hijo de Bolívar y siendo heredero del comandante Chávez, con la guía, de verdad, con mucha sabiduría, de Nicolás, que ha sufrido tantos ataques, ha resistido, está llevando al mundo la verdad de un nuevo rescate de los pueblos. Y sobre todo, Venezuela está posicionada en un mundo multicéntrico y multipolar, de donde se van a entregar un nuevo mensaje de soberanía. Por eso que es muy importante la claridad que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y agradecido una vez más porque ellos intentan por toda la manera de comprar, de podrir desde la interior esta revolución, pero no han podido porque la conciencia que ha sembrado Chávez, a pesar de las dificultades, hicieron que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana retoma su principio cada día. Lo hemos visto en todas las declaraciones que hizo
Padrino López, el general en jefe, pero también lo hemos visto en tanto pronunciamiento que desde la base popular de la FAN viene también en la defensa de los territorios, no solamente del territorio nacional, sino también del territorio que ha sufrido tantos ataques, de lo mismo que hoy intentan atacar la soberanía en las instituciones internacionales. Es decir, el Esequibo, cuando uno ve todo esto, significa que es parte de la guerra también que se vive en otras partes del mundo. Es decir, el imperialismo mundial busca también, a mi criterio, puede ser la energía o los intereses que mueven en cada conflicto que ellos quieren propulsar. Así es, siempre hay una síntesis que estamos viendo de temas geopolíticos, de temas económicos, energéticos, como está diciendo tú, y que hay también en Gaza, donde hay el gas, y también el posicionamiento de lo que va a venir también en otras regiones del mundo donde el imperialismo quiere enfrentarse a China y por supuesto a Rusia, y tiene en la mira todos los países que están respaldando la construcción de un mundo multicéntrico y multipolar como es para Venezuela, porque Venezuela no solamente, junto con Cuba, no solamente tiene una visión de soberanía, de nacionalismo, sino que tiene una visión de futuro. Fíjate, ahí vemos las imágenes, Geraldine, de todo ese reservorio que tenemos ahí. Es un plan de futuro para las próximas generaciones, pero yo creo que esta gente lo que anda es buscando, así como ocurre con el pueblo palestino, igual que ocurre, porque si Rusia no se despierta, iba a pasar lo mismo. Pues ahí nosotros tenemos 159.500 kilómetros cuadrados, con un reservorio natural que es único pues en toda nuestra tierra. Es decir, esa gente lo que anda buscando pareciera con la ExxonMobil es energía. Tú hablabas de Delcy, que dio unas declaraciones ayer, que de ese mal amallado de lo que está convertido la Corte de Justicia Internacional, esa corte. Prácticamente esos jueces son parte de las grandes corporaciones. Absolutamente. Si del otro lado hay el pueblo. Ellos quieren impedir que el pueblo se exprese. Entonces atacan el referéndum consultivo, algunos de los puntos de los 5, y nosotros estuvimos como periodistas en la calle diciendo que se tiene que votar 5 veces sí, porque es muy importante permitir al pueblo de respaldar el gobierno bolivariano en la búsqueda de verdad, en la defensa de los mismos intereses de los pueblos contra los intereses de las transnacionales, como hemos visto, porque ellos, como hacen con Palestina, quieren intentar hacer una política de los hechos cumplidos, determinan situaciones de las cuales uno no puede volver atrás, sino desencadenando un conflicto y sobre todo permitiéndole el pretexto para que ellos bombardean, para que ellos destruyan, siempre en nombre de la libertad, en nombre de los llamados derechos humanos, que son los derechos de los más fuertes. Entonces la trampa que están intentando hacer con el Esequibo, como hicieron en otros lugares del mundo, es construir toda una narrativa con la complicidad de los medios para cambiar la carta en la mesa y para que Venezuela, de un pueblo que ha sido agredido, que le han robado sus recursos naturales, su territorio, como es el territorio histórico de la Guayana Esequiba, pasen del lado de los agresores. Eso es una técnica que han desarrollado con mucho éxito, desafortunadamente, en todos esos años, que hemos visto que donde llegan, destruye. Donde llegan, no es verdad que liberan ni las mujeres, como dicen que quisieran hacer en Afganistán, ni los pueblos oprimidos en otra latitudes, no. Ellos quieren robarse los recursos de los pueblos. Es muy importante cuando hay gente aquí que no entiende, porque tenemos desafortunadamente una extrema derecha rancia
que está del lado del imperialismo y que le gusta mucho más mirar a Miami que no a su propio país. Ahí tiene todo su sucio interés, lo tiene en España, nosotros lo vimos, todos los prófugos de la justicia que están en Europa, juntándose con la narrativa mediática, con el latifundo mediático que desafortunadamente tenemos en Europa. Ellos no dicen, ellos siempre enfatizan los efectos de lo que ellos mismos provocan, porque ellos se la pasan pidiendo sanciones a sus amos contra su propio país. Entonces esto es la idea, eso te muestra principalmente qué tipo de sujetos son, pero sobre todo no nos dicen por qué Venezuela ha sido tan agredida desde el golpe contra Chávez en 2002, el paro petrolero, porque ha entregado los recursos al pueblo. En primer lugar, los recursos de los hidrocarburos, la faja del Orinoco, pero sobre todo que antes que se descadene muy fuerte, siempre ha habido ataques, pero que se descadene con una fuerza exagerada, con las medidas coercitivas unilaterales, el Venezuela había logrado conseguir lo llamado objetivo de milenio de la FAO en la mitad del tiempo. Esto era un mensaje que sí determinaba una amenaza inusual extraordinaria, porque era la amenaza del ejemplo que si un país del sur en tan poco tiempo y con, digamos, con principios socialistas estaba concretando cosas que en los países capitalistas ellos pasaban el tiempo a decir que no era posible, que no hay alternativa al capitalismo, era un ejemplo a borrar del mapa, y lo hicieron con todas las herramientas, pero no han podido. Fíjate, vamos a ir a una pausa. Ahí yo creo que hoy es importante ver cómo está la complejidad del mundo y por qué a nosotros, con todo el respeto de nuestra invitada y todos los mensajes que nos llegan, por qué pretenden meterse en el Esequibo, en nuestra Guayana Esequiba, esta gente. No podíamos conectarnos, Geraldine, nada más con, y por eso es que referente informativo, quiero agradecerte a ti, que estés compartiendo, estás llegando a Europa. Queríamos también ver cuál es tu posición, ese posicionamiento de lo que es la comunicación en otras partes del mundo, pero también tú que conoces nuestra región, ver también todo esto que estamos hoy viviendo. Vamos a irnos a una pausa. Volvemos ahora, Geraldine. Hay un tema hoy que no nos podemos despegar por todo este trabajo académico que tú tienes. Esto te lo imprimió El Perro y la Rana. Quiero saludar a la gente de esa editorial que vemos hoy dentro de lo que es la Feria del Libro. El Ministerio de Cultura le está dando. Esto es importante, todo este tipo de detalles, ¿no? La comunicación es importante en todos estos temas que estamos hablando, para manipular y para quitar la objetividad. Sí, totalmente. Bueno, a nivel global. A nivel global. Planetario. Pues. Planetario, porque la gran concentración monopólica a nivel económico produce también una gran concentración monopólica a nivel mediático que la necesita, porque la burguesía tiene que tener un cuento, tiene que ganar la batalla de las ideas, tergiversando lo que la realidad de la explotación muestra. Es decir, que hay un pequeño grupito de capitalistas y de monopolios que siguen siendo más ricos, como hemos visto también en pandemia, y la gran mayoría del pueblo que sigue
sigue siendo más pobre, despojado de sus recursos naturales, despojado de su posibilidad de vivir, de su territorio y obligado a irse, porque ellos devastan con guerra, también con la destrucción del medio ambiente, porque piensan en el lucro. Es muy importante que nosotros cambiamos el signo de esta narrativa. Por eso yo me honro de haber sido parte desde el inicio de la fundación de la UICOM, la Universidad Internacional de la Comunicación, que es dirigida por la rectora Tania Díaz, que es una periodista destacada e intelectual, diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es muy importante ver la historia que ha tenido la UICOM, porque todo es una muestra de lucha contra el latifundio mediático y contra la mentira. La universidad ha sido entregada al pueblo por el capitán Diosdado, que vemos hoy desplegado en la calle siempre contra vientos y marea, porque él ganó, ustedes se van a recordar, ganó un juicio millonario a los dueños del lugar donde hoy está la UICOM, que se habían mudado, el Nacional se había mudado en un lugar de desestabilizaciones. Yo estuve ahí en las urbanizaciones del este, en toda la guarimba, viendo, entonces nadie me lo puede contar. Y ahí, hasta que cuando se fueron, porque los dueños ya se habían ido a complotear en Miami, habían devastado todo, como ellos quieren devastar al país. Es como, ojalá que no lo logre, porque si no, ni la piedra se quedaría en su lugar. Y ahí se construyó esto gran fulcro contra la guerra mediática, y que es un lugar de formación, de orientación. Ya son más de 3 años ahorita. Yo tengo el honor también de pertenecer al Consejo Académico Internacional. Son toda invitada a ver en la web de la UICOM lo que se entregan como cursos con nuestro camarada fundador, que es Fernando Buenabad, que tiene en su enfoque sobre todo la guerrilla mediática que tenemos que organizar y cómo hacer una batalla de las ideas, considerando que nosotros tenemos que tomar en cuenta la asimetría de herramientas que tenemos, porque no tenemos los grandes conglomerados, no tenemos la posibilidad de, digamos, combatir con armas iguales, pero nosotros tenemos el arma de los ideales, tenemos el arma de la creatividad populares, y con esa vamos a desenmascarar esta mentira. Venezuela lo está haciendo muy bien, pero el llamado es de mirarse al espejo de Europa, porque se conoce poco estos lugares capitalistas de donde se construye la mentira, como hemos visto con Rusia, como estamos viendo con Palestina, cambiando las cartas en la mesa y robando los conceptos, diciendo que el comunismo es igual al nazismo, como hicieron el Parlamento Europeo, hasta votar 3 resoluciones por eso, cuando el nazismo de nuevo está avanzando con lo nuevo viejo fascismo que se va imponiendo. Lo estamos viendo en Argentina, pero lo hemos visto en Europa. Nosotros en Italia, a 100 años de la marcha sobre Roma, tenemos de nuevo los herederos del fascismo, que nos están cambiando la historia, porque ellos ahí destruyen, ahí quieren poner otro cuento, porque si no, a nivel económico son obligados a hacer lo que le dice el Fondo Monetario Internacional, lo que le dicen las grandes instituciones. Entonces todo esto llamado, como hemos visto con estos monstruos que son construidos para los medios, porque le hace audience. Nosotros en Italia tenemos un partido monstruoso que se crió así, con provocaciones, que se han ido perfeccionando como
como entre comillas, como hemos visto con esto, otro monstruo surgiendo en Argentina, pero ya habían surgido otro en Europa y ya habían surgido el Bolsonaro en Brasil, que hemos visto. El pueblo ha sido experiencia de lo que ha destruido. No tiene fantasía, el objetivo siempre lo mismo, destruir la ley del trabajo, destruir las pensiones, robar los recursos a los pueblos del sur. Esto, por ejemplo, es la gran lección que los pueblos han tenido que averiguar en Argentina, en Brasil y también en Europa. Esperamos que, viendo la resistencia diaria de Venezuela, su laboratorio, digamos, de organización popular, puedan despertar también los pueblos de Italia y de Europa. Fíjate, Geraldine, vamos a irnos a una pausa. Vamos a ir a una pausa porque venimos con los balances. Este programa es un poquito corto, pero vamos a tratar ya próximamente de ir profundizando todos estos temas que son estratégicos. Quiero agradecerle a esta compatriota, a esta camarada estudiosa de lo que es hoy diferentes temas, lo que es el periodismo, la poesía, pero también la investigación de lo que ocurre hoy en el mundo multicéntrico y multipolar. Por eso es que no podíamos despegarnos de lo que hoy pueden venir intelectuales del mundo y ver cómo está la situación tan compleja. Vamos a irnos a una pausa. Volvemos con esa música perfecta. El Esequibo es nuestro, pero fíjense, gracias a Geraldina Colotti, que vino hoy a compartir con nosotros, hemos estado viendo que no es casual cuando uno ve el tema del Esequibo, no es casual tampoco, amiga, amigo, por eso es que hay que ir a participar este 3 de diciembre, hay que votar. La democracia protagónica y participativa, aquí se están manejando grandes intereses, hay una comunicación mundial que esconde esto. Imaginémonos que ir a lo que es hoy, y eso es una reflexión, tenemos el Acuerdo de Ginebra en 1966, la República Cooperativa de Guyana, ellos suscribieron ese acuerdo. Irrumpir a eso e ir a una Corte Internacional de Justicia que, como nos lo dice la invitada de hoy, resulta que esos jueces que están allá prácticamente son amigos de esa conspiración, de esos políticos conspiradores que están ahorita fuera del país. Imaginémonos lo que le ha costado, y quiero saludar, Geraldine, a el empresariado nacional, lo que le ha costado, ya que estas medidas coercitivas nos cuesta a todos, lo que le cuesta al país, las 7 órdenes ejecutivas, ¿no? Y uno ve hoy como estos jueces, como lo explicaba ayer oportunamente la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, cómo uno está viendo la conformación de esa corte. Esto no es casual. ¿Por qué tiene que estar la ExxonMobil ahí si ese territorio es nuestro y no pueden estar nuestros empresarios? Pues, ¿por qué? ¿A quién nosotros tenemos que deberle esto? Tenemos hoy un empresariado nacionalista, un empresariado que está con la Constitución, pero también tenemos al emprendedor venezolano y el que no es venezolano que tiene habitando aquí. Estas son las grandes formas hoy de vernos y conseguirnos. Tenemos científicos, tenemos tenemos un pueblo hoy formado para activar esas 5 preguntas por el sí. Entonces, por eso es que hoy culminando el programa, Geraldine, ¿qué podemos decir hoy como balance? ¿Verdad que te agradezco que estés con nosotros? Porque uno tiene que abrir los ojos y los oídos de lo que ocurre afuera y cómo el silencio mediático y comunicacional es parte de esa forma de esconder la realidad en todos los pueblos del mundo. Bueno, se tiene que reflexionar
sobre qué son las medidas coercitivas unilaterales que se han impuesto a Venezuela. No solamente hicieron muchísimo daño al pueblo, porque impidieron que los recursos que el gobierno bolivariano se le ha entregado puedan ser puesto, vendido, empezando por el petróleo, pero no solamente. Pero afectaron también a los capitalistas, a los emprendedores. Yo le llamo capitalista porque tenemos que estar claros que hay una diferencia también entre digamos, los empresarios, los emprendedores, que la economía, digamos, populares. Pero ellos aquí han tenido que darse cuenta que las medidas coercitivas unilaterales afectan también el comercio mundial, que por supuesto no es socialista. Estamos en un sistema capitalista, pero ahí también hay diferencia entre los que quieren de todo modo quedarse en el país, producir, hacer su negocio, que se dan cuenta que su negocio no lo puede hacer cuando el imperialismo pone su pata de la manera tan criminal como lo hizo con Venezuela, pero también con Rusia. Quiero, digamos, enfatizar el trabajo del observatorio contra las sanciones, ¿no? que dirige el viceministro William Castillo, porque ahí hay una plataforma de datos que ha juntado y se ha presentado en la ONU todos los países que sufren de la medida coercitiva unilateral e ilegal. Como hemos visto con Rusia, esta medida son medidas que golpean también los intereses de lo que quiere hacer su negocio a nivel internacional, porque te obligan a los bancos, que por supuesto hacen aún más de lo que se le pide, ¿no? Como hemos visto con Cuba, a sacar del juego muchísima gente que por lo contrario se había enriquecido también con los países socialistas, que dejan libertad para atraer recursos y para devolverlo a su pueblo, ¿no? Con un criterio de justicia social que por supuesto ellos no comparten, pero se han dado cuenta que va contra sus mismos intereses. Esto es importante verlo a nivel global, porque la ilegalidad difundida que está imponiendo el imperialismo va contra también a su gente misma, a los que no están de acuerdo con cortarse la cabeza, cortarse la pierna para seguir haciendo los intereses de un pequeño grupo monopólico que aquí lo hemos visto también en Venezuela, no tiene ningún interés a invertir en el país. Se han robado de todo, cuando aprovechando del recurso del Estado, pero no han puesto ni un centavo para todo, ha sido traído en el exterior. Esta es su dinámica. Por lo contrario, hay lo que miran en su país, lo que tienen una mirada sur-sur, como estamos viendo a nivel más general con los BRICS o con todos los acuerdos. Aquí estuve el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Pueden hacer de nuevo de Venezuela un gran motor de desarrollo de otra economía, empezando por la economía fronteriza más cerca, como es la de Colombia, y no cayendo en la locura como la definida con razón el presidente Petro, que los gobiernos narcotraficantes de antes han tenido que imponer a Venezuela. Se tiene que mirar a la historia, porque lo que no conoce la historia, a propósito del Esequibo, este es un ejemplo importantísimo, no tiene futuro. La burguesía, a nivel de cuando gana, la primera cosa que hace es destruir la memoria histórica con las jóvenes generaciones. Pero aquí estábamos escuchando una maravillosa canción de Roberta Poleo, que ha sido sigue siendo una dirigente joven del Partido Socialista Unido de Venezuela, que pero es rapera también, y que canta el Esequibo. Aquí hemos visto y nos hemos abrazado con tantos jóvenes cadetes y cadetas, que hemos visto también en el Día del Estudiante, que tienen una conciencia muy clara de qué lado de la barricada se tiene que posicionarse. Por lo contrario,
sabemos que el imperialismo tiene blanco los cerebros de los jóvenes para confundirlo, para decir que todo es igual, para despolitizarlo, también empleando una terminología que es una terminología falsa. Dice que aquí el país está polarizado. Ojalá que sea aún más polarizado en el sentido que hay una diferencia de intereses, la historia de choque de intereses entre las clases y a pesar que se tiene que tender la mano, aquí donde se está construyendo el socialismo también hay estas fuerzas que no son golpistas pero que no piensan como nosotros, pero se tiene que bien evidenciar la diferencia de intereses que hay entre la visión socialista que es representada para el Partido Socialista Unido de Venezuela, para el gobierno bolivariano que está construyendo su transición al socialismo, y lo que no piensa como nosotros, a lo cual Nicolás Maduro siempre ha tendido la mano, pero con la conciencia que, como nos decía Marx ya a la época, al imperialismo, si tú le entregas un dedo, te coma el brazo, y si tú le entregas el brazo, te coma todo, y por eso que nuestro comandante eterno decía al imperialismo ni un tantico así. Así es. Bueno, y ahorita estamos culminando el programa por el día de hoy. Vamos a ver cómo planificamos, vamos a invitar a todos esos intelectuales próximamente cuando lleguen contigo. De verdad que quiero agradecerle a Geraldine Colotti. Por ahí tenemos algo que es importantísimo para todas y todos, que es, sin duda, tenemos por ahí la revista del 6CPC. Tenemos, ahí la estamos viendo ya, ahí tenemos, quiero saludar al comisario Rico, al comisario Vladimir Flores, ahí nos hablan de un sinfín de aportes de lo que es la reunión binacional colombo-venezolana. Igualmente los espacios físicos, se sigue con el tema de los espacios físicos y igualmente la solución de temas como el caso de los cangrejos, que es importante hoy seguir con la inversión en criminalística. Saludar a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, comandante y jefe de la Fuerza Armada, a todo el Estado Mayor Superior y por supuesto a nuestra invitada internacional que la tenemos aquí en TVFAN. Geraldine, tenemos aquí una deuda, vamos a trabajar todos estos temas con invitados de lujo. Quiero agradecerle a todas y todos. Despide todo el programa, Geraldine. Bueno, yo estoy aquí, siempre estaré aquí por ser eternamente agradecida a este pueblo, a su Fuerza Armada, para habernos entregado a nosotros los pueblos de Europa que no logramos pasar ni con las armas ni con los votos una segunda esperanza de futuro que sigue siendo de ejemplo para no terminar como pasó en Grecia, sino para retomar la lucha y para llegar a una victoria plena por todos los pueblos del mundo. Bueno, que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.